Dios, y danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María para morir, lo aplaudiré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo una para morir, daré un grito de aplauso delante de mi Rey. Como hizo José en Jericó, gritaré por Israel delante de mi Rey. ¿Y qué diré? ¡Viva! Hermanos, amén. Vamos ahí al libro de Hebreos capítulo 11, por favor, si me acompañas. Amén. Vamos al libro de Hebreos 11 y vamos a leer ahí el verso 13. 11:13. Amén. Si se te está cerrando la niña de tus ojos, pégale. Hermanos, si por ahí te empieza a dar sueñito porque tal vez no desayunaste, porque hace calorcito, yo te invito, párate, toma un vaso de agüita y vas a ver que se va a despejar un poco el sueño. Lo importante es que escuches, amén. Vamos a leerlo juntos, dice la Escritura. Y espero también que esta palabra edifique a aquellas personas, aquellas familias que por las redes sociales también nos están escuchando este mensaje de Dios. Amén. Dice así: conforme a la fe, ¿sí estamos ahí? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Otra vez, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso testimonio, qué hermoso ejemplo. Cuando uno medita el capítulo 11 del libro de los Hebreos, pues de alguna manera son ejemplos de hombres que confiaron en el Señor y que tuvieron la fe, y así como dice la palabra, la fe suficiente, la fe verdadera para, aunque no pudieron ver con sus ojos las promesas cumplidas de Dios, ellos creyeron. ¿Y qué dice la palabra? Que lo saludaron. ¿Qué más? Lo confesaron. ¿Qué más dice? Lo miraron, lo creyeron. Amén, hermano. ¿Y sabes qué, mi hermano? El libro de los Hebreos, cuando empiezas a leer, habla de la fe. Este capítulo habla de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe nosotros estamos aquí, mi hermano. Por esa fe que está basada en las Escrituras, nosotros
Cada día venimos a reconocer a nuestro Dios y aprender a través de su palabra la vida que nosotros debemos llevar como hijos de Dios. Porque eso es la fe, ¿verdad? Y más adelante en el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Que le hay, ¿verdad? Amén. Entonces, no venimos a ver a un hombre, ¿verdad? No venimos a ver qué hacen o no o qué no hacen, ¿verdad? Porque siempre les digo eso, pero a veces es la lucha, mi hermano. De repente por ahí estás ahí, de repente la hermana grita y pues haces a un ladito tu fe y empiezas a decir, ay, ¿no? ¿Qué le pasa a la hermana, no? Y es la lucha, mi hermano, pero qué importante es poder ver lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo la fe nos va a llevar a tomar decisiones, cómo la fe nos va a llevar a aprender a esperar en el Señor. Otra vez lo digo, cómo la fe que nos ha sido dada nos va a llevar a aprender a esperar el tiempo de Dios en medio de las pruebas, en medio de cada decisión. Nuestra fe nos va a llevar a confiar en sus promesas, porque es lo que dice el escritor, ¿verdad? Que ellos que sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, ¿qué hicieron? ¿Se desanimaron? ¿Dudaron? ¿Hubo incredulidad? Dice que lo miraron, lo creyeron, lo saludaron, lo abrazaron. Y aunque sus ojos no vieron que esas promesas que Dios les dio se cumplieron, ellos murieron en esa fe, mis hermanos, aleluya. Amén. Y vamos a ver el contexto de quién está hablando. Y no es nada más sino de Abraham. ¿Qué dice el verso 8? ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ¿qué? Iba. Y está hablando de Abraham. El escritor está usando el ejemplo de Abraham, el llamado de Abraham, las promesas que el Señor le dio a Abraham. Y Abraham tomó una decisión cuando vino las promesas de Dios a su vida. ¿Y qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de esa tierra de los caldeos y ve a la tierra que yo te voy a dar. Yo voy a prometerte una tierra y voy a hacer algo contigo. Voy a bendecirte, voy a engrandecer tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dio promesas. Haré de tu descendencia. Tu descendencia va a ser tan grande como ¿qué? Como la arena del mar, como las estrellas. Son promesas que Dios le había dado a Abraham. Amén. ¿Qué es una promesa? Pero antes de cumplir, ¿qué es una promesa? Es un compromiso, dice la hermana. Es un compromiso. ¿Y quién es el que está prometiendo aquí? Dios. Amén. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice la escritura. Que por la fe, por esta fe, obedeció. Y empezó a dar pasos de fe. Y empezó a salir ¿qué? A un lugar. No sabía dónde iba a ir, pero Dios le dijo, sal. Y esa es la fe. Ese es el ejemplo de ¿qué? De una genuina fe en medio de nosotros. Amén. Y entonces, 9, ¿qué dice? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma ¿qué? ¿Quiénes habían recibido la misma promesa? Sus hijos, su descendencia, Isaac, Jacob. Y más adelante las 12 tribus. Amén, hermanos. Y de ahí nació ¿qué? El pueblo de Dios. Eso es lo que está hablando.
Pero algo que enseña la Escritura, y dice muy cierto, dice que habitó como extranjero. El versículo que leíamos al principio dice que él entendía que era un peregrino y un extranjero. ¿Qué significa? Que a pesar que Dios le había dado una promesa de que a su vida, a sus hijos los iba a llevar, les iba a dar una tierra prometida. Y él ya no lo vio, mi hermano. Terminó sus días, pero él ya no lo vio. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel para cumplir sus promesas. Pero algo había en esa fe de este hombre llamado Abraham. Algo en esa fe, porque la fe tiene que ver con un conocimiento, tiene que ver con un entendimiento. ¿Y qué es lo que entendía Abraham? Su llamado, pero también su propósito que Dios le había dado. Amén, hermanos. Su llamado y su propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que las promesas de Dios se cumplieran en su vida y en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo. Dice que él en esa fe entendía algo. Yo soy extranjero y peregrino. ¿Qué significa? Que él entendía que su fe y esas promesas que Dios le había dado eran en este mundo, pero también eran en esa morada celestial, en la eternidad. ¿Tú lo crees? Más adelante dice que ellos entendían que su ciudadanía que estaba donde en los cielos, cuyo arquitecto es Dios. Ese entendimiento lo llevó a esa fe, mi hermano. Por eso él siempre que entendió que era un ¿qué? Un peregrino. ¿Y qué es un peregrino? Jesucristo lo dijo de esta manera cuando oró por sus discípulos. Le dijo en esa oración al Padre, dijo: los que tú me diste los he guardado y les he dado mi palabra. Pero te ruego que no los quites de este mundo, que los guardes de este mundo, porque ellos no son de este mundo. Amén. Y es lo que significa peregrino. ¿Tú eres de este mundo? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Dónde? ¿Por qué nada más lo dijo la mitad? ¿Los demás todavía no lo creen? Todos, mis hermanos. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito y tiene un plan para tu vida y para tus hijos. Y tiene que ver con ¿qué? Con la vida eterna. Amén. Y es lo que hoy vamos a hablar. Vamos ahí al libro de Josué, capítulo 14, por favor. Y vamos a ver cómo comenzó todo para la gloria del Señor. Josué capítulo 12 es el sexto libro de la Biblia. Capítulo 14. Y vamos a ver la historia de un hombre llamado Josué y un hombre llamado Caleb. Amén. Dice la Escritura, ahí en el verso 6. Y los hijos de Judá, o sea, la tribu de Judá vino a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante ¿a quién? A mí y a ti. Entonces, aquí ¿quién está hablando? Caleb. ¿Y con quién se está dirigiendo? Con el líder que ahora en este tiempo llevaba ¿qué? Al pueblo de Dios, que Dios lo había levantado a Josué y
y se acerca a Caleb y le recuerda algo que había sucedido hace 45 años atrás. ¿Sale? Dice 7. Yo era de edad de ¿cuánto? Está hablando Caleb. De 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. ¿Qué? 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí y que ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ¿qué? Me había prometido. José entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón. ¿Por qué? Por herencia. 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén. Y aquí empieza la historia. Aquí ya había pasado esa historia de los 12 espías. ¿Cuántos conocen esa historia? Pero aquí ahora Caleb, pues ya era una persona que adulta, ¿verdad? Pero en medio de tener 85 años, ¿qué fue lo que hizo él? La Biblia enseña lo que acabamos de leer, que Caleb y Josué habían seguido fielmente al Señor. En otra interpretación habla de que ellos habían seguido fielmente al Señor. Aquí la palabra dice que habían seguido cumplidamente ¿a quién? A Jehová. ¿Qué significa eso? Que habían creído. Esa es la fe que habla Hebreos 11. Ellos habían creído en Dios. Ellos habían creído en sus promesas. Y Dios las había cumplido, mis hermanos. Entonces, ¿qué narra aquí? Dice, este siervo dice, fuimos a reconocer que la tierra prometida, la tierra que Dios nos había prometido, que Dios nos había dado. Fuimos tú, Josué, fui yo, Caleb, y fueron esos 10 hombres. Pero aquí en el verso 8 menciona algo y dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer ¿a quién? Al pueblo de Dios. Otra versión, nueva versión internacional, dice que hicieron que el pueblo de Dios temiera. Eso es desfallecer. Entonces, Moisés manda a estos 2 espías. Bien, van 40 días, ¿verdad? Y reconocen la tierra y traen la evidencia y traen cargando unos racimos de uva, de diferentes cosas que había en esa tierra que era buena y que fluía leche y miel. ¿Qué significa que fluía leche y miel? Que era una tierra fértil, hermano.
Era una tierra que producía, era una tierra buena, había vegetación, había animales. Lo que tú hicieras en esa tierra iba a fluir, iba a dar fruto. Y ellos fueron, tenían 40 años y fueron y vieron la tierra. Y cuando regresaron, ellos dieron una información. Pero 10 de esos hombres, porque eso es lo que dice Caleb, cuando dieron su interpretación y la información de lo que ellos habían visto, dice que eso produjo algo en el pueblo. ¿Qué fue? Temor. Y cuando hubo temor, ¿qué hizo el pueblo? Se rebeló contra Moisés y Aarón y se rebeló contra Dios. Cuando desfalleció la alma de ese pueblo, hubo consecuencias. Vamos ahí a Números capítulo 13, por favor. Capítulo 13. Aleluya. ¿Quién vive? Amén, hermanos. Vamos ahí, capítulo 13. (26) en adelante. Dice el 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esta es la información que dieron esos 10 hombres. ¿Cuál fue? Esos hombres son fuertes, son grandes. Las ciudades son fortificadas, son fortalezas. Y entonces el verso 30, ¿qué dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres ¿de qué? De gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando yo leo el último versículo, el 33, fíjate, prejuicios en esa información que dieron esos 10 varones, esos príncipes, porque ¿cómo le hicieron? Escogieron un príncipe de cada tribu, y ellos fueron los que fueron a espiar la tierra. Pero esos 10 hombres, mi hermano, dice la escritura, que traían una información, y dice que habla de los gigantes, la raza de Anac, que eran gigantes, y dice que éramos nosotros a su parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Eso se llama tener prejuicios, porque de repente no conoces no conocían a ese pueblo, y ellos prácticamente, ¿qué es lo que estaban diciendo?
ellos nos ven como ¿qué? Como langostas. No sé si me entiendas. O sea, esta información está mostrando algo, un prejuicio. Es cuando de repente decimos, yo digo algo, un comentario, y de repente el hermano o la hermana me dice, ¿por qué me dice eso? ¿Qué trae contra mí? ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Por qué habló el hermano? Esa me la tiró a mí. ¿Qué es todo eso, hermanos? Prejuicios. Y es lo que está mostrando aquí, que esa información muestra que prejuicios, porque de repente pues con sus ojos ¿qué vieron? Los vieron grandes, los conocían, sabían de qué linaje eran. Eran pueblos que habían conocido en el pasado, eran sus enemigos, mi hermano, del pueblo de Dios, y de repente los ven y dicen, no, pues ya estamos acabados. Es como cuando todavía no empieza la lucha y ya te das. Es lo que estaba pasando. ¿Sí me entiende? Meditemos esto, mi hermano. 12 hombres fueron a un lugar y todos fueron expuestos a ver las mismas cosas. ¿Sí o no? Todos vieron que lo mismo, todos recorrieron esa tierra que Dios les había dado. Pero cuando regresaron, la información era distinta. ¿Y qué es lo que enseña la palabra? Que había incredulidad. Hebreos 13. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 13. Amén. ¿Qué dice el verso 16? Hebreos 13, 16. Perdón, bro. Es 3. Era el 3, hermano. Hebreos 3. Y el narrador, el escritor del libro de los Hebreos, está hablando de este acontecimiento. Y ahora en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo, saca a la luz verdades de un ejemplo, de un acontecimiento que sucedió en los tiempos de Josué y de Caleb y de Moisés. Si estamos aquí. ¿Y qué dice? ¿Quiénes fueron? Hace una pregunta. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 19. Perdón, ahí déjale. ¿Y quién estuvo? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Puedes poner el 19? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Otra vez. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, al reposo de Dios. ¿Por qué causa, hermanos? Por la incredulidad. ¿Te das cuenta la diferencia? Yo puedo ver lo mismo hoy en medio de ustedes y tú de mí, pero lo que hay dentro de tu corazón es fe o incredulidad. Ese es el punto, mi hermano. Y eso va a ser la diferencia. Y eso va a marcar nuestras vidas, porque la fe nos va a llevar a obedecer su palabra. Porque la fe nos va a llegar a negarnos a nosotros mismos. La fe nos va a llevar a una verdadera adoración, a una verdadera transformación en medio de las familias de este pueblo. La fe nos va a llevar a una visión. Nuestros hijos. Porque ese era el propósito de Dios. Dios estaba mirando a sus hijos de esa generación. Y esa generación se rebeló, esa generación no creyó a las promesas de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? No pudieron poseer esa tierra, no alcanzaron la promesa que Dios les había dado. Y ahí el Señor nos habla. ¿Qué es incredulidad?
¿Qué es incredulidad, mis hermanos? Y todos lo sabemos, no creer. Pero el no creer no consiste en que tú que lo digas o lo entiendas. El no creer se refleja en tu llamado, se refleja en las promesas que tú quieres alcanzar y que tú anhelas, donde estás seguro, donde no pones la mirada en las cosas de este mundo que son terrenales, sino en las que no se ven, porque esas son eternas. Eso es lo que hace la diferencia, aleluya, en medio de nosotros. O crees o no crees, o creo o no creo lo que Dios habla. Yo te pregunto el día de hoy, mi hermano, mi hermana, ¿tienes un llamado? ¿Nada más 3, 4? Tenemos un llamado. ¿Quién nos lo dio? ¿Y quién va a cumplir sus promesas? Yo no puedo. Nadie en este mundo puede cumplir a veces cosas que nosotros, a veces yo le digo a los hermanos, voy a llegar a tal hora, voy a visitarlo, y sucede una cosa, sucede otra, y ya no puedo llegar al horario que quedé. Hay cosas que no podemos cumplir nosotros como seres humanos. Pero nuestra fe nos va a llevar a entender que el Dios que hace todo posible, que no hay nada difícil para Él, quiere visitar tu vida y quiere visitar la siguiente generación. De eso se trata, mi hermano. Y hay un propósito. ¿Para dónde vamos? ¿Qué propósito estamos alcanzando? Porque cuando yo veo el ejemplo de Caleb, él era un visionario. ¿Qué es un visionario? Alguien que en su corazón estaba seguro de quién había creído y en quién había confiado. Y a veces no tenemos esas convicciones, no tenemos esa certeza. Dudamos de su amor, dudamos de sus promesas, dudamos de que Él, cuando uno se acerca a Él, Él se acercará a nosotros. Nos falta fe, mi hermano. Y Dios quiere obrar en medio de su pueblo. Mira, meditando la palabra, ¿qué es lo que Dios hizo con este pueblo? Él formó un pueblo. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí entiendes la diferencia? Él te escogió a ti, tú no lo escogiste a Él. Entonces, ¿qué somos? Ovejas de su prado, ¿sí o no? ¿Y quién formó este pueblo? Él. Y así en los tiempos de Moisés, ¿cómo estaba su pueblo? Dios visitó la vida de Abraham y le dio esas promesas. Pero en medio de ese peregrinar, en medio de la vida de Abraham, de repente Dios lo visitó y le dijo, mira, va a pasar esto en el futuro. Yo voy a levantar un pueblo que tiene que ver con tus lomos, con tu simiente. Y ese pueblo va a llegar a Egipto y durante 450 años van a ser esclavos. Pero yo haré juicio sobre esa nación. Y voy a hacer algo, dice el libro de Hebreos, Hechos 7, lo narra, no vayan, pero lo narra aquí en Esteban cuando les está predicando a esos religiosos que lo mataron a pedradas. Y le narra la historia de ese pueblo y le dice, llegó el día, dice, vamos a Hechos 7, por favor. Mejor vamos para que veas tú ahí con tus ojos. Hechos capítulo 7. Y aquí está predicando Esteban con poder, con autoridad, aleluya, con esa fe que se le había dado. 7. Seis y 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años.
Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Cuál era ese lugar donde iban a servir? El desierto, mi hermano. ¿De dónde los sacó? De Egipto. ¿Y a dónde los iba a llevar el Señor? Al desierto. ¿Cuál era el plan? Que pasaran el desierto y llegaran a esa tierra que les había prometido. Ese era el propósito de Dios. Esa era la voluntad de Dios, aleluya. Y es lo mismo en medio de estos tiempos, en tu llamado y en mi llamado. Hay un propósito, hay una visión. Y Dios quiere revelarla, Dios quiere marcarla en tu corazón. Dios quiere renovar esa promesa que te ha dado, esa estrategia que tiene para ti. Ese plan maravilloso que tiene para ti y para tus hijos. Esas promesas que son para ti y para tus hijos. Y dice el escritor aquí, Esteban, lleno del Espíritu Santo, y me servirán en este lugar. Verso 17, ¿qué dice? Pero cuando se acercaba el tiempo de ¿qué? De la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo, ¿qué pasó? Entonces, cuando se acercó el tiempo de ¿qué? Que Dios iba a cumplir su promesa. ¿A quién le había dicho todo esto? ¿A quién le había revelado todo esto? Abraham, mi hermano. Y él creyó. Y entonces Dios da promesas en su palabra. Y hay promesas que van a llevar tiempo. Van a llevar su tiempo, porque Él es el alfarero, Él es el constructor, Él es el que edifica tu vida, esta casa. Y va a ser en el tiempo de Él, cuando Él cumpla sus promesas. ¿Qué pasó con Saraí? Por no esperar el tiempo, nació Ismael, le quiso ayudar a Dios. Dios va a cumplir sus promesas a su tiempo. Salieron de Egipto con mano poderosa. Dios levantó juicios contra esa nación. Levantó plagas, hizo juicio. Y esos hombres vieron que con sus ojos esos juicios que Dios había hecho. ¿Por qué? Por su pueblo. Esos juicios que hizo Dios tenían que ver con su pueblo, mi hermano. Y su pueblo vio con sus ojos lo que pasó, cómo vinieron las plagas, cómo murieron los primogénitos y cómo Dios a través de la vida de Moisés y Aarón, cómo Dios que los sacó de esa servidumbre, de esa opresión, de esa esclavitud y los llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Hubo salvación o no hubo salvación? Y los llevó al desierto. Pero en el desierto no acababa ¿qué? El plan de Dios sobre su pueblo. Era la tierra prometida. Entonces, ¿qué representa Egipto? La Biblia enseña en el libro de Corintios capítulo 10 verso 2 que las cosas que le sucedió a este pueblo son un ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los siglos venideros. Es un ejemplo para que nosotros entendamos, así como sucedió en ese pueblo, había un propósito, así también nosotros, mis hermanos. ¿Y qué iba a pasar? Que en medio del desierto Dios los iba a probar. ¿Qué representa Egipto? Pregunto, el mundo, mi hermano. ¿Qué representa el desierto? La prueba. Ahora, ¿en qué tiempo estamos tú y yo? ¿Estás en el mundo, mi hermano? ¿Hablas como el mundo? ¿Eres esclavo de lo que el mundo ofrece? ¿Le sirves al mundo en sus deleites, en sus pasiones? Porque el Señor nos sacó de ahí, mi hermano.
Nos sacó de ahí con mano poderosa. ¿Sí me entiende? Y ahora el desierto, ¿qué es el desierto? La formación, la preparación, la desintoxicación del mundo. Sacó físicamente a su pueblo de Egipto, pero el corazón de su pueblo estaba en Egipto. Y en el desierto, que simboliza la prueba, la formación, la preparación, quiere Él afirmar nuestras vidas. Quiere fortalecer nuestras vidas, así como dijo el apóstol Pedro en su carta: el que nos estableció, el que nos hizo que nosotros permaneciéramos, el que nos afirmó, el que nos está formando es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo donde ¿qué? Donde estamos en el desierto. Y de repente viene una diferencia y la fe la hacemos a un lado. Dios va a usar el desierto para quitar de nuestro corazón la grosura. Dios va a usar el desierto para quitar la maldad de nuestro corazón, para que verdaderamente seamos ese pueblo de Dios. Y así como en los tiempos de Moisés, ¿qué es lo que Dios le dijo a su pueblo? Esto es lo que Dios exige de ti, pueblo: que seas un pueblo justo, un pueblo que haga misericordia, que sea un pueblo que sea reconocido por los demás pueblos y las demás naciones, porque tú eres mi especial tesoro. Tú eres diferente a los demás. ¿Por qué? Porque a ti se te fueron dadas ordenanzas, mandamientos. Y la gente dirá, y los pueblos de alrededor dirá: ¿qué pueblo es este? Que su Dios está cercano. ¿Qué pueblo es este que tiene leyes para que su conducta sea diferente a la de nosotros? ¿Qué pueblo es este que con sus ojos vio cómo Dios peleó por ellos? Y eso somos nosotros, mi hermano. Entonces, la pregunta: ¿estás creyendo? ¿Estás creyendo en Dios? Porque creer en Dios es pagar un precio. Sal de tu tierra y de tu parentela. Creer en Dios tiene un precio. Y Él conoce el corazón. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios probó a Abraham. Y Abraham respondió. Y dijo: este hombre va a hacer algo porque veo su corazón. Antes de morir, él se va a encargar de que sus hijos sean obedientes a mi palabra. Así lo dice la Escritura en el libro de Génesis. Él se va a encargar de eso. Vamos ahí a Génesis 24, por favor. Bueno. Fíjate, llegó el tiempo donde aquí aparece el hijo de la promesa, ¿verdad? Y no era Ismael, que representa los hijos de la carne, los hijos de desobediencia. Aquí aparece un joven llamado Isaac. Dice el verso: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Génesis 24. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Qué significa?
Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios, cumples tus promesas. Dios, cumples lo que sale de tu boca. Y sigue diciendo: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y vas a hacer un juramento por Jehová, el Dios de los cielos y Dios de qué, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me prometió y me juró. ¿Qué más sigue diciendo? A tu descendencia daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para quién. Vamos a detenernos un poquito ahí. Su fe lo llevaba a entender algo. Dios les había establecido una ley, que los hijos del pueblo de Dios no se podían mezclar con quién, con los extranjeros, con otros pueblos. Y antes de morir, Él hizo algo. ¿Por qué? Porque habían pasado los años y ese hombre había sido formado. ¿O no fue formado? No fue formado cuando se equivocó ahí con su esposa y tuvieron a Ismael. No fue formado cuando fue a Egipto y tomó el error de que de decir que su esposa era su hermana y por ahí iban a pasar cosas. No fue formado cuando Dios le dijo: dame a Isaac tu hijo y ofrécemelo en holocausto. Fue formado. Y ahora ya era viejo, ya había pasado esa formación, esas pruebas. Y ahora él tenía que hacer algo. Su fe lo llevó a hacer algo. ¿Qué? Dios me enseñó en su palabra, porque yo creí que mis hijos se tienen que casar con hijas del pueblo de Dios. Y mandó a su criado. Y ahí Isaac conoció a Rebeca. Y de ese matrimonio, de esa unión, nació Jacob, nació Esaú. Y Dios siguió cumpliendo sus promesas. Ese es nuestro Dios, que no se olvida de su pueblo, que no se olvida de sus promesas. Vamos a Josué, capítulo 15. ¿Recuerdan que estábamos viendo la historia de Caleb? Qué hombre, ¿verdad? 15. Otro ejemplo. Aquí está hablando Caleb y dice la palabra: y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer, era una ciudad de los anaseos,
y la tomare, yo le daré a mi hija Axa. ¿Por qué? Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Vamos a detenernos ahí. Fíjate qué ideas, ¿no? O más bien qué fe, así como la de Abraham. Caleb tenía a su hija Axa, y pareciera que pues él vendía a su hija, ¿no? Pero no, allá en Chiapas, donde el Señor nos ha permitido ir, allá sí, a las jovencitas, ¿cómo se llama? Ese pago por las jovencitas, aún todavía son niñas, tiene un hombre ahí, y de repente le llevan ahí dinero y ya le dan a la muchachita ahí en Chiapas. Todavía se ven esas cosas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un hombre que fue fiel a Dios porque le creyó, que fue diligente, que siempre estuvo ahí. Él no se apartó, él siempre estuvo ahí, él le creyó a Dios, aún en medio de hermanos que lo quisieron apedrear. Y de repente él dice: el que quiera tener mi hija, lo voy a probar. Porque si puede conquistar esa ciudad, va a ser un hombre de fe. Porque Dios había dicho que esas ciudades, porque todavía faltaban esas ciudades, hay que conquistarlas, porque Dios dijo que ya no la dio. Y dijo: entonces si se levanta un hombre y la conquista, a mí ese hombre me muestra que confía en el mismo Dios que yo estoy confiando. ¿Ya entendieron, hermano? ¿Cómo se llama eso? Entender que Dios es el que te ha llamado, que Dios es el que toca tu corazón en medio de la alabanza, que Dios es el que te quieres ir por otros caminos y va por ti. El Dios que no falla, el Dios que no se equivoca, el Dios que no es como mi hijo, que no es como las personas que están a mi alrededor. El Dios que te ha llamado y me ha llamado es el mismo en estos tiempos. Va a ser el mismo cuando tú y yo no estemos con nuestros hijos, y Él va a cumplir sus promesas. Pero tiene que pasar algo: que le creas, que a Él le creas. Y por eso hoy el Señor expone esta palabra: hombre, mujer que estás aquí, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Verdad que ya cambia? Que cuando uno le cree a Dios, ¿qué sucede? Ahí en Números 14. Perdón, vamos primero a Deuteronomio capítulo 1. Aquí Moisés, que es el narrador del Pentateuco, de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora en este libro de Deuteronomio, él da un resumen de lo que había sucedido en el Éxodo, en Levítico, en Números. Y Deuteronomio es como un resumen de todo el acontecimiento entre Dios y su pueblo en medio de Egipto, del desierto y de la tierra prometida. ¿Sí entienden, hermanos? Y dice la palabra ahí, capítulo 1. ¿qué dice? Perdón, 25. Y tomaron en sus manos del fruto del
del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová Dios da. Sin embargo, no quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato de Jehová su Dios, y murmuraron en sus tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Dice, y nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Aná. Entonces les dije: no teman ni tengan miedo de ellos. Y fíjate lo que entendían estos hombres, Moisés, Caleb, Josué. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Él peleará por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto delante de nuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre ¿a quién? A su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creíste en Jehová nuestro Dios, quien iba delante de nosotros por el camino para reconocer el lugar donde habías de acampar con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduviéremos, y con nube ¿de qué? Y no creíste. No creíste. ¿Sabes cuando uno se rebela contra Dios? Cuando dudamos de Él. ¿Y qué dice aquí el escritor? ¿Qué es lo que hizo Dios con su pueblo? Así como el padre que cuida a su hijo, que lo ama, así en medio del desierto Él te cuidó. Siempre estuvo ahí y tus ojos lo vieron, pero no creíste. Hoy tú no lo ves al Señor, porque esa generación vio señales, vio cómo descendió el maná, cómo Dios trajo codornices cuando se llenaron de un vivo deseo por carne, porque había en medio de ellos extranjeros que empezaron a influir en ellos. Cómo Dios sacó de qué, de las rocas sacó qué, agua. Cómo cambió en el lugar de rencilla las aguas amargas en qué, en aguas dulces. ¿Quién hizo todo eso? Y ahora ¿tú quieres ver para creer? A veces así estamos. Si no veo, no creo. Si no siento, no creo. ¿Sabes por qué nos rebelamos? Porque así como dice el libro de Hebreos, puedes poner, hermano, ya termino, ya casi acabo. Capítulo 3. Porque Dios nos está hablando y a través de su palabra Él quiere sacudirnos. Capítulo 4. Verso 2. 1 y 2, perdón. Le habla a su pueblo y dice: hermano, hermana, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros no parezca que alcanzarlo, no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado que se te ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero mira la diferencia, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que. ¿Por qué no aprovecha la palabra cuando es predicada? Porque no va acompañada de fe. Creo lo que estoy hablando. ¿Tú crees lo que estás escuchando? Y
Entonces, cuando la palabra es acompañada de fe, cuando esa palabra produce fe, ¿qué va a pasar? Va a haber obediencia. De repente vas a querer lo que luego venimos arrastrando, y ya no lo vas a hacer con libertad. Actitudes contrarias a un hijo de Dios. Una vida donde nosotros no estamos mostrando que un verdadero amor hacia el Señor y hacia su obra. Y se ve, mi hermano, eso se ve. Yo no necesito señalarte ni juzgarte, porque nuestra fe nos da la confianza de que el sembrador sale y siembra su palabra, pero de repente hay corazones endurecidos, hay piedras en esa tierra, de repente en la otra tierra hay espinos, y no nos deja que esa palabra de fruto. Nos desanimamos. ¿Y qué pasó con este pueblo? Dice que lloraron y dijeron: nuestros hijos, Dios nos aborrece, y ahora ¿qué va a pasar? No vamos a poder con ellos, no vamos a poder con este pueblo, con estos moradores de esta tierra, nos van a tragar vivos, y nuestros hijos, nuestras mujeres, los van a tomar por presa. ¿Había fe? No había visión. Cuando no hay fe, no hay visión. Cuando hay fe, aquí entre nosotros vamos a pelear por nuestras mujeres, por nuestros hijos. ¿Y en qué se manifiesta cuando hay fe, cuando hay visión? En que no los descuidamos. Y aquí hay muchos jóvenes descuidados. Jóvenes que con sus ojos han visto tu vida y la mía, donde estás afanado, donde te has entregado a otro Dios. Jóvenes que con sus ojos han visto que algo que no corresponde a nuestra fe. Ellos van a creer. Esa siguiente generación va a conquistar las promesas. Si no eres fiel en lo poco, en lo que ya Dios te dio, ¿cómo le vamos a exigir a Dios que haga su voluntad en nuestros hijos? Tienes buenos deseos para tus hijos, eso no sirve. ¿Sabes qué sirve? Que Dios te hable, que te duela, que pegue aquí en el pecho y haya un dolor porque no has hecho las cosas bien, porque has descuidado tu ministerio, tu llamado, y tus hijos lo están viendo. El diablo lo ve. ¿Tú crees que te va a dejar así nada más? No, mi hermano. ¿Por qué no pasaron a la tierra prometida? ¿Qué representa la tierra prometida? Juan 14. Uno. No se turbe tu corazón. ¿Y qué le dice a sus discípulos? ¿Crees en Dios? Hermano, hermana, ¿crees lo que Dios te está hablando? Porque si lo crees, ¿sabe qué va a pasar? Es la trompeta de Dios. Y cuando la trompeta de Dios es escuchada, ¿sabes qué pasa? El pueblo espera a su Señor y dice: ¿crees en Dios? Dice: creer también en mí. ¿Quién está hablando? El Señor. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a ustedes, a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes, a donde también estén. 4. ¿Y saben a dónde voy? ¿Y saben el camino? Y ahí va el primer incrédulo llamado Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y este versículo, ¿cómo lo usamos para evangelizar? ¿De qué está hablando el Señor? De la tierra prometida. Él iba a morir, iba a entregar su vida por el pecado. Y antes de partir, habló con los que habían recibido un llamado. Y antes que les dijera lo que iba a pasar, primero les dijo: ¿creen? ¿Crees? ¿Crees, joven? ¿Crees, hermano, que tienes un ministerio? ¿Crees, hermana, que hay que trabajar en el propósito de Dios? Y hay que vivir eso, hay que saludarlo, hay que abrazarlo, hay que mirarlo. Eso es creer. Dios va a hacer en este pueblo lo que siempre ha hecho, por encima de tus planes y los míos, por encima de un demonio o de nuestra carne. Ahorita orábamos por las necesidades, pero el Señor me traía algo a mí personal, que hay cosas que vienen a nuestra vida porque no estamos creyendo, y a veces es doloroso. Y así como el padre que tiene cuidado de su hijo en el desierto, como lo decía Moisés, así también por amor nuestro Padre nos disciplina. Nos disciplina. Porque si no nos disciplina, ¿cómo va a decir que nos ama? Tú no disciplinas a tus hijos. ¿Por qué lo haces? Porque lo amas. Él lo va a hacer, mi hermano. Y sabes que si no lo hace, ¿sabes qué puede pasar? No vamos a alcanzar las promesas. Ese lugar donde Jesús fue el precursor, donde Él, al haber resucitado de los muertos, ¡fum!, ascendió a la diestra del Padre. Y el apóstol en el libro de Colosenses capítulo 3 dice: hey, hermanos, mirar las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas terrenales. ¿Dónde está tu mirada? ¿En la tierra prometida? Estamos esperando que el Señor venga pronto. Si viene pronto, ¿qué va a pasar? Nos podemos perder. Él no tarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero Él no viene, porque si viene te puedes perder, me puedo perder. ¿Y cómo es que me puedo perder? Porque hay incredulidad, y la incredulidad se va a manifestar así. Te agarras de este mundo. Estamos aferrados a este mundo. Nuestra fe no está arraigada en su palabra. Nuestra fe no está arraigada en sus promesas. Y nuestros ojos aquí están, aquí en lo que voy a lograr,
en lo que mi naturaleza me pide, en lo que yo quiero, porque yo soy, porque yo puedo, porque yo. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque nadie de los que estamos aquí es justo. Nadie puede alcanzar esa promesa. Pero cuando por la fe y no por obras, tú aprendes a caminar con el Señor, a seguir sus pisadas, a ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección, porque tenemos que morir. ¿Por qué no podemos morir? Porque no creemos. ¿Por qué no invertimos en el reino de los cielos? Porque no creemos. Y no te estoy hablando de dinero, estoy hablando de que va a llegar un tiempo en tu vida, y en muchos de ustedes ya ha llegado, y hemos atrasado ¿qué? Ese propósito. ¿Cuánto tiempo pasó ese pueblo? 40 años. Y cuando Dios hizo juicio con este pueblo, dijo, Moisés intercedió y Dios dijo, por haber dicho que sus hijos van a ser presa, los únicos que van a poder pasar a la tierra prometida van a ser sus hijos, de 20 años para abajo. Y solo mi siervo Caleb y Josué van a poder pasar. ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Está el Señor ahí como rey? Hermano, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino. ¿A dónde? A la tierra prometida. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Conocer la verdad. Conocer la verdad. Conocer a Jesús. Porque la verdad la vas a conocer, así como le dijo Jesús a sus discípulos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De estar atado en este mundo, de estar comprometido con este mundo, de enredarte en los negocios de la vida que en medio de este mundo hay, porque ninguno que milita en los negocios de nuestro Dios se va a enredar en los negocios de esta vida. Y lo digo así para finalizar, hermano, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si escuchas este mensaje, retienes la palabra y se refleja en que mañana, pasado, en estos días, empiezas a tomar lo que has descuidado en medio de la obra del Señor, hermano, toda la gloria sea para el Señor. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos dedicando nuestra vida al Señor? De la manera que tú lo hagas, va a ser la forma como mi hijo y mi hija van a creer. Ya es tiempo.